a ustedes. Hasta luego. Bueno, para ahondar un poquito más en este tema, en el tema de los fondos reservados de la CIDE y cuál es el camino institucional que tiene que recorrer este DNU, pero también para hablar sobre otra cuestión controversial, como la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema, tenemos en comunicación al doctor Andrés Gil Domínguez. Andrés Gil Domínguez es profesor de Derecho Constitucional de la UBA y de la Universidad Nacional de La Pampa. Doctor, buenas noches, lo saluda Leandro Dario. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, doctor, la primera pregunta que le quería hacer es, ¿cómo sigue ahora este DNU que fue rechazado por una Cámara de Diputados? ¿Lo tiene que tratar el Senado? Lo tiene que tratar el Senado de forma inmediata, como dice la Constitución Nacional, y si el Senado también lo rechaza, el efecto que esto produce es que sea nulo, de nulidad absoluta e insanable. ¿Qué significa eso? Esto implica que nunca existió y que no puede tener ningún tipo de efectos. Con lo cual, si el Senado también lo rechaza, a partir de ese momento, el DNU se considera como inexistente. La transferencia de fondos no opera a la CIDE y los fondos dejan de ser reservados. Y si existieron fondos ejecutados durante el periodo de vigencia del decreto de necesidad y urgencia, estos fondos pierden el carácter de reservados y cualquier persona puede, mediante el acceso a la información pública, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, solicitarle al Estado o preguntarle al Estado en qué lo gastaron. Es decir, si el Senado, de contestarle. Si el Senado lo rechaza y es cierto que se gastaron 80.000 millones de pesos de los 100.000 millones asignados, cualquier ciudadano puede ver en qué lo gastó la CIDE, qué gasto administrativo u operación de inteligencia realizaron. Sí, porque dejan de tener carácter reservado y tienen el carácter de fondos públicos, de fondos que no están privados del ámbito del acceso a la información pública. Y ahí no hay intereses. Que el Senado lo rechace. Claro. Hasta ahora es un rechazo parcial de la Cámara de Diputados, el DNU está vigente, pero la consecuencia del rechazo del Senado sería eso. Y doctor, ¿no se ponen en riesgo secretos de inteligencia si estos fondos dejan de ser reservados y la información sale a la luz? No, porque una de las excepciones que prevé el acceso a la información pública es que se trate de información confidencial, pero una cosa es que sea la información confidencial y otra cosa es que se responda en qué se invirtieron esos fondos. Pueden ser en operaciones de inteligencia con tal objetivo, sin establecer o revelar información confidencial. Pero sí, al perder carácter reservados, son susceptibles del control de la ciudadanía como el uso de cualquier fondo público, que pueden tener un carácter confidencial, pero que la forma en que fueron gastados debe ser informada. Doctor, otro tema central de hoy, justamente también en el Congreso, fueron la audiencia en la que los senadores interrogaron al juez federal Ariel Lijo, que es postulado por el gobierno para la Corte Suprema de Justicia. Hubo preguntas muy picantes, muy incisivas de algunos senadores. ¿Cómo vio usted esa audiencia y cómo cree que salió parado Ariel Lijo? A mí me parece que el doctor Lijo, desde un punto de vista técnico, dio explicaciones superficiales de los temas a los cuales fue convocado. No demostró un acabado nivel de conocimiento, no hizo propuestas innovadoras, no determinó un diagnóstico preciso de los problemas que tiene el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Hizo más bien una defensa de los temas, una explicación de los temas, desde mi perspectiva, superficial, además entrando en una gran contradicción, porque si él considera que se debe garantizar la diversidad de género en la Corte Suprema de Justicia, entonces ¿cómo justifica que él ocupe el lugar que tendría que ocupar una mujer? Más coherente hubiese sido que hubiese manifestado que él considera que no hay ninguna norma que obligue hoy al Poder Ejecutivo a garantizar la diversidad de género y que por eso él está ahí. Porque ¿cómo poder justificar la idea de creo en la diversidad de género y ocupo el lugar que tendría que ocupar una mujer?
Doctor, una de las senadoras más incisivas fue Carmen Álvarez del PRO de Córdoba, que lo interrogó duramente y casi sin respiro al juez Ariel Lijo. Le propongo ver un tramo de esa audiencia y enseguida le pregunto sobre ese tema. ¿Usted es doctor? Aunque acá se hable de que se dirigen a usted como doctor, usted no es doctor. Tiene muchas causas en el Consejo de la Magistratura, que eso es un juicio de sus pares. Por lo tanto, inclusive ahí la tasa de resolución de las causas, la poca celeridad de las causas, aunque usted ya nos ha dicho que tiene alguna razón de ser, yo le aseguro que nos cuesta caro esa poca celeridad. La Constitución Nacional nos pide que miremos, que juzguemos la calidad y el mérito. Entonces, yo pienso si no es un académico relevante, si no es un juez que en su desempeño como tal se destacó, ni como abogado. Yo le vuelvo a decir, son datos a analizar. Pero inclusive lo que le decía esta mañana, y por decirlo de otro modo, su percepción de integridad es baja. Doctor, ¿es idóneo Lijo para integrar la Corte Suprema? Acá me parece que tenemos que hacer un análisis más profundo, porque Lijo tiene muchas denuncias ante el Consejo de la Magistratura, pero no tiene ninguna sanción. Lijo tiene un problema de retraso en su juzgado, como tienen otros también un problema de retraso en su juzgado. Si estas son características y condiciones que le impiden al Lijo ser juez de la Corte Suprema de Justicia, le impiden también ser juez de la Nación. El que no puede ser, el que no tiene idoneidad ni técnica ni moral para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, tampoco podría ser juez de primera instancia. Entonces acá me parece que hay que analizarlo desde esta perspectiva. Es una crítica política, una visión política de la falta de idoneidad, pero técnicamente esta es la situación hoy de Ariel Lijo, que me parece que su falta de idoneidad pasa más porque no tiene antecedentes académicos relevantes, tiene solamente un título de maestría, no tiene un título de doctorado, no tiene un título de postdoctorado, no tiene una carrera académica en términos docentes, no tiene grandes publicaciones, no tiene publicaciones, y hoy nos demostró un nivel académico y de conocimientos destacados y profundos y propuestas innovadoras que podría llevar adelante jurisprudencialmente en términos de interpretar la Constitución, los tratados sobre derechos humanos. Ahí está el problema. Ahora, si lo otro es un problema para que el Lijo sea juez de la Corte Suprema de Justicia, también es un problema para que sea juez de la Nación. Pero, sin embargo, por esos motivos, no ha tenido ninguna sanción. Y el Consejo de la Magistratura está integrado, entre otros, por senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo. O sea, los mismos que lo están interpelando ahora no han hecho absolutamente nada en su momento y en su hora para sancionar esto que ahora están denunciando como una incapacidad del juez Lijo para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Me parece que se tendría que mirar en su propio espejo. Pero, doctor, en estas causas y en otras causas. Doctor, no es lo mismo no sancionarlo que premiarlo dándole un cargo de mayor jerarquía en la justicia. Digamos, no es lo mismo el mensaje que se le está mandando a la justicia, a jueces y fiscales. No, estoy de acuerdo con eso, pero me parece que esto hay que hacer profundo y coherente. Si yo no lo puedo designar por determinadas características como juez de la Corte, entonces tampoco lo podría mantener como juez de primera instancia. Sin embargo, estos que hoy lo interdictan, que son políticos que forman parte del Consejo de la Magistratura, durante todo este tiempo
no promovieron ni siquiera una sanción de apercibimiento. Yo no le digo destitución, pero ni siquiera. Entonces hoy Lijo se muestra con que yo no tengo ninguna. Bueno, tengo muchas denuncias. Sí, muchos jueces tienen muchas denuncias, porque cualquiera puede ir y denunciar. Pero ¿cuántas sanciones tiene? Doctor, otro de los argumentos que esgrimió Lijo en sus respuestas fue que él llegaría a la Corte Suprema como un representante del Poder Judicial, remarcando que los demás jueces, los jueces actuales de la Corte, son académicos o son políticos, ninguno ha sido juez como lo es él, en este caso federal de primera instancia. ¿Qué significa esa defensa? Y me parece que fue una expresión muy desafortunada. ¿Por qué? Porque representa de alguna manera que su candidatura está anclada en una representación corporativa. Y cuando una persona es candidata a la Corte Suprema de Justicia o es juez o jueza a la Corte Suprema de Justicia, no representa ninguna corporación. Interpreta la Constitución para todo el pueblo argentino. ¿Es casta en la justicia, Lijo? La justicia es casta. La justicia, el sistema judicial es casta. Pero me parece que hablar de casta o no casta es entrar dentro de la lógica del lenguaje libertario, que a mí no me interesa. Forman parte del Poder Judicial de la Nación. Pero no es que va a representar al Poder Judicial de la Nación como si el Poder Judicial de la Nación fuera un sector corporativo diferenciado de la sociedad. Clarísimo. El Poder Judicial es un poder del Estado que tiene que cumplir una función constitucional y que si un integrante llega a la Corte Suprema de Justicia no llega representando a ese estamento, sino que llega por sus cualidades, llega porque como juez ha demostrado condiciones para llegar a la Corte Suprema de Justicia y llega para interpretar a la Constitución respecto de todo el pueblo argentino en igualdad de condiciones. Porque si no, parecería que viene a ser aquel que va a hablar en nombre del Poder Judicial en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué nos queda al resto de los habitantes? Muchas gracias, doctor. Estamos hablando con el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Muchas gracias por la nota. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.